Bueno, nos encontramos para analizar las bases técnicas de uno de los reyes de la fuerza, que es ni más ni menos que el clásico ejercicio de musculación conocido como squat o como sentadilla. En particular nos proponemos analizar algunas bases funcionales de este modelo de movimiento para en otro micro poder analizar variantes técnicas y diferentes formatos de ejecución de sentadilla. Plantear un poco la problemática acerca de este ejercicio, que es un ejercicio estructural de fuerza, por su elevado componente o su elevado compromiso neuromuscular, el cual es un patrón de movimiento básico que suma realmente a una multitud de masas musculares y tiene una serie de exigencias para que su ejecución sea realmente correcta. Así, cuando uno piensa en el squat o en la sentadilla, que uno lo podría analizar como algo sencillo, simplemente sentarse y levantarse, en realidad supone una serie de condiciones previas que van desde el rendimiento, como son la estabilidad, la movilidad, e inclusive algunas condiciones genéticas que van a determinar las diferentes morfologías y las diferentes formas de hacer una sentadilla. Podemos decir en primera medida que hay un estándar de ejecución correcta, pero que no hay dos sentadillas iguales, debido a que ciertamente la morfología de cada sujeto, la forma, la estructura de cada sujeto va a condicionar la técnica de la sentadilla. Así podemos buscar qué elementos son entrenables. Bueno, una de las claves para una buena sentadilla es la movilidad del tobillo, fundamental. La movilidad del tobillo va a ser clave para la movilidad y la estabilidad de la rodilla. La movilidad del tobillo va a ser clave para el posicionamiento del tronco y la cadera, así que es muy importante la movilidad del tobillo. La movilidad de la cadera va a ser fundamental no solo para asumir la posición baja, sino que además va a permitir no solo la flexión de la cadera, sino la rotación externa y la abducción de cadera, lo cual es clave para una adecuada transferencia de fuerza. La movilidad de la columna torácica, la movilidad de la columna torácica va a disminuir el estrés a nivel lumbar, es fundamental para evitar el dolor de espalda durante la sentadilla, tener una muy buena movilidad torácica, debido a que aquellos sujetos que tengan disminuida la movilidad en la columna torácica van a tener tendencia a sufrir de una mayor carga a nivel de la espalda baja. La estabilidad del núcleo, o sea, va a ser fundamental todo lo que es la resistencia del core en su integralidad, e inclusive la estabilidad de las escápulas para poder soportar la barra de la cintura escapular va a ser fundamental. De tal manera que tanto la cintura escapular como el eje lumbopélvico tienen que presentar una gran capacidad de coactivación y una gran resistencia para poder mantener la sobrecarga bien firme y permitirle así a los miembros inferiores generar la potencia necesaria para ejecutar la sentadilla. Sin duda alguna que la cadera va a ser crucial, la musculatura de la cadera como son el glúteo mayor y los isquiotibiales como principales en la extensión de cadera, y el glúteo medio y los aductores como fuertes estabilizadores de cadera van a ser claves, y sin duda alguna que la fuerza del cuádriceps y la fuerza de los isquiotibiales va a ser realmente importante para la generación de fuerza o la generación de un adecuado patrón de movimiento que es el squat. De tal manera que son muchos los requisitos a trabajar, y por eso vamos a dedicar un micro completo. En esta idea de que no todas las sentadillas son iguales, se ha planteado esta idea de que todo el mundo debe hacer full squat o sentadilla profunda, y hay, más allá de las citas bibliográficas, hay muchos estudios científicos que muestran que la fisionomía de la articulación de la cadera es un factor limitante en la profundidad de un squat o de una sentadilla. Así se observa que, por ejemplo, en poblaciones asiáticas son sujetos que suelen tener menos profundidad a nivel del acetábulo. Ustedes acá en la imagen van a ver una cadera. Lo que se observa es la cabeza del fémur, que es el hueso del muslo, y se observa el hueso ilíaco y una fosa. Esa fosa se llama acetábulo o cavidad cotiloidea, y esa cavidad cotiloidea, digamos, es la que recepta la cabeza del fémur y forma la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Se le llama coxofemoral porque está formada por el hueso coxal y el hueso fémur. Ahora bien,
esa cavidad tiene una profundidad que además se ve aumentada por un fibrocartílago o un rodete acetabular que se llama labrum, que es como una almohadilla cartilaginosa que le da más profundidad y más congruencia a la articulación de la cadera, pero la estructura ósea, la cavidad o el acetábulo o la cavidad cotiloidea tiene diferentes profundidades. Así se observa que los sujetos que tengan menos profundidad en esa cavidad suelen tener mayor rango de flexión, mientras que los sujetos que tengan más profundidad en esa cavidad suelen tener menor rango de flexión. Entonces, aquellos sujetos que tengan menos profunda la cavidad cotiloidea pueden hacer un full squat. Y aquellos sujetos que tengan más profunda la cavidad cotiloidea les cuesta hacer una sentadilla profunda por una configuración anatómica. ¿Qué sucede? Que si la cavidad es muy profunda, la cabeza del fémur penetra, digamos, esa cavidad, y cuando se va flexionando la cadera, choca la estructura ósea con el labrum a nivel anterosuperior, y ese choque prematuro en la flexión es lo que genera un bloqueo en la flexión de la cadera. Mientras que si la cavidad es menos profunda, es menos marcada, para que se dé ese choque se necesita más recorrido. Entonces, concluyendo, mientras menos profunda es la cavidad cotiloidea, más fácil es flexionar la cadera y más recorrido articular tenés para hacer una sentadilla profunda. Y mientras más profunda es la cavidad cotiloidea, más difícil es llegar a un full squat. Así como les comentaba, se observa que las personas de población asiática, estas etnias, suelen tener una configuración de la cadera que les permite, ni más ni menos, una mayor profundidad. Y esto va en consonancia con otra cuestión fundamental, que es lo que se denomina el ángulo de inclinación del cuello femoral o ángulo de inclinación cérvico-diafisiario. Y acá ustedes ven tres ángulos. Habitualmente una persona adulta con una estructura ósea estándar, normal, tiene un ángulo de inclinación dentro de los 120 a 130 grados, y el valor promedio es de 125 grados, que es el que ustedes ven acá como A o normal. Ese ángulo de inclinación entre la diáfisis, el cuerpo del fémur, y el cuello que conecta con la cabeza del fémur, tiene ese recorrido y es natural. Hay sujetos que lo tienen disminuido ese ángulo. De hecho, se ha observado que con los años vamos perdiendo grados en el ángulo, y entonces, a medida que vamos cumpliendo años, podemos llegar a adultos mayores con valores de 120 grados, lo cual puede favorecer, ni más ni menos, que haga la fractura del cuello femoral, y esa es una de las razones por la cual es tan importante conservar la fuerza cuando somos adultos mayores en los miembros inferiores. Pero hay sujetos que, digamos, de fábrica, por configuración ósea, genética, tienen menos valor de 125. Entonces, cualquier sujeto que tenga menos de 120 grados, y que se acerque al valor angular de 105 grados, tiene lo que se llama coxa-vara, y una coxa-vara implica un menor rango en la flexión de la cadera. Y cualquier sujeto que tenga más de 125 grados de apertura angular, tiene lo que se llama coxa valga, y aquel sujeto que tenga una coxa valga tiene mayor recorrido de flexión de cadera. ¿Por qué un niño puede hacer tan fácil un full squat? Si ustedes miran a los niños hacen la cuclilla con mucha facilidad. Bueno, porque un bebé cuando nace tiene un ángulo de inclinación de cerca de 150 grados. O sea que apenas nosotros nacemos, nuestro cuello, nuestro ángulo cérvico-diafisiario es de 150 grados, lo que nos permite una flexión de cadera enorme, un recorrido máximo de cadera, y esa es la razón por la cual los niños pueden hacer un full squat con tanta facilidad. Pero ¿qué es lo que va a suceder? A medida que vayamos creciendo, el hueso fémur va a ir adoptando la forma adulta, y la mayoría de los mortales vamos a tener un ángulo dentro de 120 a 130 grados, y algunos van a tener
aún menos cantidad de grados. Entonces, el ángulo estándar es de 125 grados y se considera normal entre los 120 y 130 grados, y ese ángulo de flexión de cadera, ese ángulo, perdón, de inclinación cérvico-diaficiaria permite una flexión de cadera estándar, ya lo vamos a charlar. Mientras que un ángulo mayor a 125 grados genera lo que se llama la coxa valga, y ese ángulo mayor a 125 grados o coxa valga va a permitir valores de flexión de cadera máximos. De hecho, los sujetos que logran con mucha facilidad hacer un squat casi sin entrenamiento probablemente tengan una coxa valga o un ángulo muy abierto de justamente de la estructura cérvico-diaficiaria. Entonces podemos decir que esta población asiática suele tener un ángulo superior a 125-130 grados cérvico-diaficiario, y al tener un ángulo superior a los 125-130 grados, y además tener menos profundidad en el acetábulo, su configuración, tanto femoral como su configuración de la cadera, le permite lograr una flexión de cadera sin mayores inconvenientes. La mayoría de los mortales estamos alrededor de los 125 grados y nos va a costar mucho más hacer una sentadilla profunda, y hay sujetos que tienen menos de 125, menos de 120 grados, y esos sujetos que tengan menos de 120 grados van a tener lo que se llama la coxa vara, y la coxa vara tiene muy limitado el rango de flexión de cadera. De tal manera que para poder tener un full squat bien marcado es necesaria una configuración de la cadera determinada y un formato a nivel del fémur determinado, mientras que va a haber sujetos que con un poco de entrenamiento lo van a lograr, la mayoría de los que estén en el rango de 125 grados, y va a haber un grupo de sujetos que no va a lograr la sentadilla profunda debido a una imposibilidad anatómica estructural, y que si lo llegasen a lograr, lo van a lograr a expensas de la columna y a expensas de la rodilla, con todo lo que ello implica en materia de lesiones. Así nos queda una primera idea. Nuestra configuración anatómica de la cadera nos condiciona en la profundidad de una sentadilla. Por lo tanto, a la hora de debatir si es necesario o si todo el mundo tiene que hacer full squat, habría que preguntarse qué tipo de cadera tiene cada uno, y bajo ningún contexto compararse con, bueno, los asiáticos siempre están en esa posición o los niños siempre están en esa posición, porque acabamos de ver que la mayoría de los niños, o bien infantiles, tienen ángulos superiores a 140 grados, y acabamos de ver que la población asiática prevalentemente también tiene un ángulo cérvico-diaficiario superior a los 125-130 grados, lo cual les permite, sin duda alguna, realizar sentadillas profundas. Entonces, la cadera condiciona fuertemente a si podemos o no hacer sentadillas profundas, y para poder saber qué tipo de cadera tenemos, lo ideal es hacerse una radiografía y un análisis con el traumatólogo para poder conocer qué configuración ósea tenemos a nivel de la articulación de la cadera o coxofemoral. Bueno, acabamos de ver entonces que un acetábulo muy profundo limita la flexión, un acetábulo menos profundo favorece la flexión. Acabamos de ver que un ángulo cérvico-diaficiario superior a los 130 grados o superior a los 140 grados, conocido como coxa valga, permiten sentadillas profundas, y acabamos de ver que ángulos inferiores a 120 grados, y ni hablemos llegando a los 105 grados, la famosa coxa vara, impide la flexión de cadera muy profunda, de tal manera que la configuración ósea es clave. También tenemos que tener en cuenta los largos en las relaciones de las extremidades. Acá ustedes pueden ver un sujeto. Miren bien la inclinación del tronco. Mientras más largo es el fémur, más hacia adelante está el tronco. Mientras que más corto es el fémur, más vertical está el tronco. De tal manera que el grado de inclinación del tronco va a depender del largo del hueso femoral y la relación del muslo con el tronco.
De tal manera que, una vez más, no da lo mismo entrenar a un alumno que mide 1,60 m o 1,50 m que entrenar a un alumno que mide 1,80 m o 1,90 m, y las sentadillas van a ser absolutamente distintas. Acá podemos ver la famosa idea del longilíneo y el brevilíneo. Acá hay un ejemplo extremo del enanismo, se habla. Pero básicamente, ¿qué muestra esto? Que los sujetos que tengan extremidades inferiores más cortas en relación a su tronco van a tener menor tendencia a llevar el tronco hacia adelante, y por lo tanto les va a resultar más fácil hacer una flexión profunda. Mientras que los sujetos que tengan extremidades más largas en relación a su tronco van a tener mayor tendencia a llevar el tronco hacia adelante y a dejar la cadera más arriba. ¿Y cuál es el impacto? Y bueno, que los sujetos que dejen la cadera más arriba y lleven el tronco más adelante son los que van a sufrir más de la espalda. Entonces es más factible que un alumno longilíneo sufra dolor de espalda que un alumno brevilíneo sufra dolor de espalda durante la ejecución del squat. Y esto se debe justamente a una relación o una proporción entre el tamaño del esqueleto de los miembros inferiores con la estructura del tronco. Entonces, cuando yo tengo un alumno que tiene miembros inferiores en relación al tronco más pequeños, le va a ser mucho más fácil hacer un squat e inclusive hacer un full squat. Mientras que los alumnos que tengan unos miembros inferiores mucho más grandes que su estructura del tronco, en proporción, siempre hablando, van a reclinar más el tronco hacia adelante, van a anteriorizar más el tronco y van a dejar la cadera más alta, y eso le va a provocar cierto estrés o le va a dificultar la técnica, digamos. Entonces, no hay dos sentadillas iguales, hay un estándar de cómo ejecutar la sentadilla, pero tenemos condicionantes que no podemos entrenar y no podemos modificar, que son nuestro formato de la cadera y nuestro formato de relación de extremidades. Son cuestiones no entrenables que condicionan la sentadilla. Bueno, ahora vamos a analizar un famoso mito, que es que las rodillas no deben pasar la punta de los pies. Hay un famoso trabajo, año 2003, publicado por Fry, Smith y Schilling, que muestra, ahí les dejé el paper, la dirección del paper, que muestra en una imagen, se resuelve la cuestión. Evaluaron la ejecución del squat sin y con tope. Acá en la imagen B pueden ver la ejecución con tope, y en la imagen A la ejecución sin tope. En la ejecución B pusieron un tope para evitar que la rodilla pase la punta del pie, y en la ejecución A no pusieron nada y simplemente se ejecutó la sentadilla. ¿Qué se observó? Que cuando se ponía el tope y la rodilla no pasaba la punta del pie, aumentaba mucho el ángulo de la flexión de la cadera y el tronco se reclinaba en exceso. Y si nosotros hiciéramos una línea imaginaria entre la cadera y la sobrecarga, la distancia entre donde está la potencia, que son los extensores de cadera, y la resistencia, genera una distancia que se llama brazo de momento. Mientras más distancia hay en ese brazo de momento, mayor carga hay sobre la columna. De tal manera que evitar que las rodillas no pasen la punta de los pies, lo único que genera son elevados niveles de torque, son elevados niveles de fuerza sobre la articulación de la cadera y sobre las diferentes articulaciones de la columna lumbar. De tal manera que las rodillas pueden pasar la punta de los pies, y hay algunos autores que hablan de que puede pasar entre 5 a 8 centímetros la punta de los pies, porque al pasar la rodilla a la punta de los pies aumenta la sobrecarga en la rodilla, pero no lo hace de manera peligrosa o considerada lesional, y disminuye el torque sobre la cadera y la columna, lo cual lo vuelve más seguro. De tal manera que en la sentadilla las rodillas sí pasan la punta de los pies, que ese mayor porcentaje de carga sobre la rodilla no se considera lesional, se considera tolerable, y que el permitir que las rodillas pasen un poco la punta de los pies disminuye el torque o la fuerza sobre la cadera y la columna vertebral, lo cual lo transforma en una ejecución excelente y saludable. De tal manera que es un mito
que las rodillas no pasen la punta de los pies. Si nosotros le pedimos a un alumno que la rodilla no pase la punta de los pies, lo único que vamos a lograr es hacer que el tronco se adelante en exceso, y eso genera un aumento de torque o de fuerza sobre la columna vertebral, lo cual va a terminar generando procesos dolorosos sobre la espalda baja. Entonces, la rodilla sí pasa la punta de los pies. Otra cuestión fundamental, muchas veces vamos a ver personas hacer la sentadilla con una cuña, con un sobrenivel en los talones, y eso lo único que deja patente es la falta de movilidad del tobillo, es el acortamiento del tríceps sural y en particular el acortamiento del músculo sóleo. Se sabe que para poder hacer un adecuado squat es fundamental la flexibilidad, la flexión dorsal del tobillo. Por lo tanto, es una ejecución errónea, absolutamente incorrecta, cuando los sujetos se ponen un disco o una madera o una cuña en los talones para poder ejecutar la sentadilla, porque lo único que hace eso es alterar el patrón de movimiento y la generación de fuerza. Además, hay una relación muy fuerte entre la falta de movilidad del tobillo y las lesiones en la rodilla. Hay una relación muy marcada entre el acortamiento y la disminución de rango de flexión dorsal de tobillo y el dolor de rodilla, lo cual muestra que es fundamental en la sentadilla y en cualquier modelo de movimiento tener una buena movilidad en la articulación del tobillo. Ahí ustedes pueden ver un full squat y pueden ver un ángulo bien marcado, bien cerrado del tobillo, lo cual permite una anteriorización de la tibia, y esa inclinación anterior de la tibia resulta absolutamente natural e idónea para poder mantener en eje la rodilla, la cadera y la columna, de tal manera que esa anteriorización tibial es absolutamente deseable, porque fíjense, ¿no? Acá en la imagen pueden ver que la tibia y la fíbula o el peroné se inclinan y se cierra el ángulo del tobillo, la rodilla avanza y básicamente la pesa cae en la mitad del pie. Al caer en la mitad del pie hay menor momento de fuerza sobre la columna, lo cual significa que una buena movilidad del tobillo nos asegura menos carga en la espalda. Eso es fundamental. Más si tenemos en cuenta que mucha gente se queja del dolor de espalda cuando hace sentadilla. Mientras que una rigidez en el tobillo, como se observa en esta imagen donde está el pulgar hacia abajo, una rigidez en el tobillo retrasa la tibia, y para que pueda bajar el cuerpo, el sujeto tiene que inclinarse en exceso, y al inclinarse en exceso se aleja la carga del punto de apoyo y aumenta el brazo de momento sobre la espalda baja, lo cual genera dolor de espalda. Además, aumenta las fuerzas sobre la rodilla. De tal manera que si nosotros queremos disminuir la fuerza de estrés sobre la rodilla y queremos disminuir la fuerza de estrés sobre la columna, tenemos que tener buena movilidad en el tobillo. Uno de los grandes requisitos es la movilidad del tobillo. Así, acá tenemos una propuesta de movilidad. En la primera, a su izquierda, van a encontrar un estiramiento de gemelos, y a su derecha, con la rodilla flexionada, van a encontrar, acá se los marco con la flechita, van a encontrar un estiramiento del sóleo. O sea que cada vez que vos flexiones el tobillo con la rodilla extendida, estiramiento de gemelos; y cada vez que flexiones el tobillo con la rodilla flexionada, estiramiento del sóleo. Y podés combinarlo, puedes hacerlo dinámico, mantener un tiempo, es un trabajo diario, cotidiano. Otro gran ejercicio de movilidad dinámica es en posición dividida, arrodillado. Vos lo que tenés que hacer es mantener todo el pie bien apoyado contra el suelo y desplazar suavemente la rodilla hacia adelante, buscando mantener el talón bien apoyado y bien pegado al suelo, lo cual nos va a mejorar la movilidad del tobillo. Lo que vamos a hacer es ir y volver, para mejorar la movilidad dinámica del tobillo. Es decir, primer requisito para una buena sentadilla: movilidad del tobillo. Algunos especialistas en entrenamiento plantean de que la mejor forma de trabajar la movilidad del tobillo es trabajando descalzo. Cuando uno entrena descalzo los squats y otros ejercicios, el trabajo descalzo nos va a devolver la movilidad del tobillo, porque ciertamente las zapatillas
tienen lo que se llama un drop, una caída en la suela, entre la parte del talón y la parte de la punta, y ese drop favorece la disminución del recorrido del tobillo. Entonces, algunos autores hablan de que la mejor forma de trabajar la sentadilla sería descalzo o con zapatillas chatas. Esas zapatillas chatas o descalzo nos va a devolver la máxima movilidad del tobillo. Acá pueden ver un trabajo descalzo y inclusive con una banda lo que se está haciendo es mantener apoyados todos los dedos del pie, porque muchas veces cuando hacemos la sentadilla los alumnos apoyan una parte del pie, o apoyan mucho hacia adentro o apoyan mucho hacia afuera, y ese apoyo hacia adentro o hacia afuera es incorrecto. Hay que apoyar los tres, el pie es un trípode y hay que apoyar los tres grandes apoyos de esa bóveda que forman los tres apoyos del trípode, digamos. Ese apoyo completo del primer metatarsiano y del quinto metatarsiano y de la estructura del calcáneo del talón, ese trípode, va a ser clave. Entonces un gran ejercicio es intentar hacer la sentadilla manteniendo tensa una banda elástica abajo de los pies, lo cual nos va a devolver movilidad del tobillo y un adecuado apoyo del pie. De tal manera, empezar a entender que construir una sentadilla no es nada sencillo y que una de las primeras herramientas, o uno de los primeros elementos para poder construir una sentadilla es ni más ni menos que el trabajo de movilidad del tobillo. Y podemos desde escoger ejercicios de movilidad hasta intentar ejecutar la sentadilla descalzo con diferentes estrategias, en este caso, por ejemplo, pisando una banda elástica para poder distribuir bien el peso del cuerpo en los apoyos del pie, en el trípode del pie. La otra problemática, además típica de ella, el famoso butt wink o guiño glúteo. Durante mucho tiempo se creyó que el guiño glúteo era solamente falta de flexibilidad de los isquiotibiales. Hoy sabemos que en realidad se puede dar un guiño glúteo por falta de flexibilidad de los isquiotibiales. Se puede dar un guiño glúteo por falta de flexibilidad del aductor mayor. Se puede dar un guiño glúteo por una falta de flexibilidad de los pelvitrocantérios. O sea que puede haber falta de flexibilidad en cualquier músculo que limite el recorrido de la flexión de la cadera. También puede haber falta de fuerza, puede ser que vos seas muy flexible, pero te falte fuerza en todo el aparato extensor, que te falte fuerza en los erectores espinales, que te falte fuerza en los lumbares, que te falte fuerza en los glúteos, que te falte fuerza en los isquiotibiales, que te falte fuerza en el cuádriceps, que te falte fuerza en el tríceps sural. Todo el aparato extensor. La falta de fuerza en el aparato extensor favorece al famoso redondeo de la espalda baja o guiño glúteo. También, como mencionábamos anteriormente, la falta de movilidad de tobillo disminuye el recorrido articular de toda la sentadilla, por lo tanto un alumno que dobla la espalda muchas veces las puede estar doblando por falta de flexibilidad en el tobillo. Falta de conciencia corporal también, puede suceder que uno no logre tener una verdadera relación con su esquema y su imagen corporal, y entonces, al no tener una buena conciencia motriz, les resulta imposible corregir, y para eso hay que practicar. Y finalmente una coxavara, es decir, un ángulo cérvico-diaficiario inferior a 120 grados, un ángulo inferior a 120 grados, necesariamente me va a bloquear la flexión de cadera y probablemente si yo intento bajar demasiado voy a empezar a compensarlo con la espalda o con las rodillas. Entonces puedo tener aspectos antropométricos, arquitectónicos, aspectos de falta de flexibilidad de cadera, de tobillo, aspectos de falta de fuerza. Todo eso puede favorecer a que una persona te redondee la espalda. Te redondee la espalda. Y realmente eso muestra que enseñar una sentadilla no es nada sencillo. El entrenador tiene que tener una gran visión, un gran conocimiento de anatomía para poder detectar cuál es el déficit y poder trabajar sobre ese déficit. Tienen que recordar la famosa frase de Vladimir Janda que dice que todo movimiento es un test. Es decir, que vos cuando ves a alguien moverse, puedes detectar los diferentes déficits o patrones disfuncionales de movimiento. Otra problemática de la sentadilla es
Una de las reglas de oro de la sentadilla es que desde el plano frontal, como si vos miraras de frente al que ejecuta la sentadilla, las rodillas se mantengan alineadas a la punta de los pies. Acá lo que ustedes pueden ver es que la rodilla está desalineada de la punta del pie y eso es lo que se conoce como valgo de rodilla, donde las rodillas se vuelven mimosas, se van hacia adentro y los pies se van hacia afuera en exceso. ¿Y por qué se puede producir un valgo de rodilla? ¿Por qué un alumno lleva las rodillas hacia adentro cuando hace las sentadillas o los pies hacia afuera? Bueno, puede suceder que falte movilidad en el tobillo, una vez más. La falta de movilidad del tobillo favorece lo que se llama la sentadilla tobillo dominante, que es como ese pie, como que se cae el pie hacia adentro, se debilita hacia adentro el pie, y eso hace que la rodilla colapse hacia adentro. Puede haber un acortamiento en los aductores, el acortamiento de los aductores favorece el valgo de rodilla, o puede faltar fuerza en los glúteos. La falta de fuerza en los glúteos puede hacer que las rodillas colapsen. De tal manera que va a ser ideal trabajar la fortaleza de glúteos, mayor y medio, trabajar la flexibilidad de los aductores, trabajar la flexibilidad del tobillo a los efectos de corregir el valgo de rodilla y permitir que las rodillas vayan alineadas a las puntas de los pies. Ahí ustedes en la imagen de abajo pueden ver cómo la entrenadora le indica a su alumno que haga el ajuste de las caderas y eso implica fuerza en los glúteos, flexibilidad en la cadera y mucha conciencia corporal, ¿no? Para mantener esa línea. Así, una de las bases para poder tener una buena sentadilla y evitar el valgo de rodilla es necesario trabajar la flexibilidad de la cadera, de los aductores. Ahí pueden ver un estiramiento activo de aductores, posición de cuclilla con los codos en la región de la ingle, un estiramiento de aductores sentado, un estiramiento de los rotadores de cadera en un banco. Hay una infinidad de gamas de ejercicios y nos tiene que quedar esta idea, ¿no? Si yo quiero mejorar mi sentadilla, tengo que mejorar la movilidad de mi cadera. Porque esa falta de movilidad en la cadera no solo me puede afectar la espalda, sino también me puede afectar las rodillas. Esto sería una propuesta de muy buenos ejercicios para realizar y mejorar así nuestras sentadillas. También habíamos mencionado que muchas veces falta conciencia en el ajuste, conciencia en el ajuste para poder mantener las rodillas alineadas con los pies. De tal manera que para poder mantener las rodillas alineadas con los pies podemos utilizar una mini banda circular a los efectos de hacer un trabajo de feedback sensorial o lo que en su momento se ha llamado entrenamiento reactivo neuromuscular. Y este entrenamiento reactivo neuromuscular o trabajo por feedback sensorial lo que va a hacer es darme conciencia para generar una activación de aquellos músculos que quizás se encuentran un poco apagados, un poco inhibidos, y entonces este trabajo de hacer la sentadilla con este ajuste me va a ir activando y me va a ir permitiendo un aprendizaje de la activación glútea. Estrategias, son estrategias para ir mejorando los déficits. Entonces, empezamos viendo que no todas las sentadillas son iguales, que las caderas son distintas y condicionan la profundidad de la sentadilla. Analizamos que la movilidad del tobillo es crucial para una adecuada sentadilla, que muchos problemas de rodilla o de espalda se dan por problemas de movilidad del tobillo. Analizamos que una de las grandes problemáticas también de la sentadilla es que las rodillas se van hacia adentro, y para eso hay que fortalecer glúteos, flexibilizar la musculatura de la cadera, flexibilizar el tobillo. Analizamos el butt wink o el guiño glúteo y vimos que es muy importante la movilidad de la cadera, la movilidad del tobillo, la fuerza en todo el aparato extensor. Hemos visto que las rodillas sí pasan la punta de los pies y que si las rodillas pasan la punta de los pies hay menor sobrecarga sobre la cadera y sobre la espalda. Y aparece un eterno debate de nunca acabar acerca de si la sentadilla tiene que ser profunda o no. Bueno, primera idea. El debate se acaba si la cadera no está diseñada para la profundidad. Así de simple. Aquellos sujetos que tengan coxa vara no van a poder tener una sentadilla profunda. Mientras que aquellos sujetos que tengan una coxa valga sí van a poder tener una sentadilla profunda. Vamos de nuevo. Aquellos sujetos que tengan un ángulo inferior
a 120 grados de inclinación cérvico-diasticiario del hueso fémur, no van a lograr de manera saludable una sentadilla profunda. Y aquellos sujetos que tengan un ángulo superior a 125 o 130 grados de inclinación cérvico-diasticiario, sí te van a lograr una sentadilla profunda. Aquellos sujetos que tengan mayor profundidad en la cavidad del acetábulo, en la cavidad cotiloidea, que tengan mayor profundidad, no te van a lograr una sentadilla profunda de manera cómoda. Mientras que aquellos sujetos que tengan menos profundo el acetábulo, la cavidad cotiloidea, sí logran una sentadilla profunda. Aquellos sujetos que sean muy altos, que tengan fémures muy largos, les va a costar mucho más hacer un full squat. Mientras que aquellos sujetos que tengan fémures más cortos, van a poder hacer con mayor facilidad un full squat. Aquellos sujetos que tengan mayor movilidad de tobillo, te van a lograr un full squat. Aquellos sujetos que tengan menos movilidad de tobillo, les va a costar más. Es decir, son muchos los condicionantes para decir quién llega a romper la paralela o quién llega a hacer el famoso full squat. ¿Bien? De tal manera que creo que lo importante es entender a quién estamos entrenando y qué necesidades tiene para poder saber cómo adecuarle la sentadilla. De repente, si estamos entrenando a un adulto mayor que tiene artrosis de rodilla, una sentadilla a 90 grados, como ven en la primera imagen, es absolutamente segura e ideal. Si mañana trabajamos con un alumno que tuvo una ruptura en el ligamento cruzado posterior de la rodilla, hizo la rehabilitación y empieza a volver a entrenar, tenemos que entender que la primera sentadilla a 90 grados es infinitamente más segura. Ahora, si estoy entrenando a un jugador de vóley o un deportista de velocidad que quiere mejorar su fuerza pico, ¿bien? Probablemente necesite un full squat para poder mejorar los índices de fuerza. O estoy entrenando a una persona con rodillas sanas, con buenas condiciones en términos de estabilidad-movilidad, y necesita hacer una máxima hipertrofia, y sin duda alguna que la sentadilla paralela o la sentadilla full van a ser las ideales. O sea que todo depende de muchas cosas y hay que acabar con esos dogmatismos de decir esto es bueno o esto es malo. Hay que pensarlo en términos de, bueno, qué condiciones tiene para hacerlo y qué necesidades tiene. El famoso criterio de salud, ¿bien? El criterio de funcionalidad y el criterio de seguridad. Resulta importante entonces clasificar que hay tres grandes tipos de sentadillas. Siempre se habla de tres tipos de sentadillas. La sentadilla 90, que es la primera que ustedes ven a su izquierda. La sentadilla paralela, que es la del medio. Y la sentadilla full, que es la del lado derecho a la pantalla. Así, si uno lo analiza, la sentadilla 90 demuestra ser absolutamente segura, tanto a nivel ligamentoso, como a nivel cartílago, como a nivel tendinoso. No supone ningún tipo de riesgo para la integridad de la rodilla. Lo que sí se ha dicho de la sentadilla atlética, también se le suele llamar porque se usaba mucho en atletismo, la sentadilla de 90, es que muchos alumnos suelen cargar muy pesada la barra y lo hacen más corto para poder cargar más. Y bueno, si vos cargas más, aumenta el riesgo de lesión. Así acá, en la sentadilla 90, hay que evitar la tentación de querer cargar más. Yo intuyo que la sentadilla 90 es una sentadilla terapéutica. La sentadilla para sujetos con limitación de movilidad, ya sea por una artrosis de rodilla, una problemática en la cadera o en la columna, o un sujeto que esté haciendo un post-lesiones. De tal manera que la sentadilla 90 tiene su utilidad a nivel terapéutico, pero quizás a nivel ámbito de salud y rendimiento no es útil, e inclusive muchas veces invita a que algunos alumnos se quieran hacer los locos y mover demasiada carga. Hay una realidad, es que la sentadilla 90 es cuádriceps dominante, trabaja mucho el cuádriceps, pero trabaja en menos cantidad la musculatura glútea y isquiotibial. Y entonces podríamos sentar esta idea. La sentadilla 90 es ideal en la población terapéutica, no cabe dudas. La sentadilla 90 tiene una muy buena tasa de activación del cuádriceps. Es segura a nivel ligamento, tendones y cartílago. Puntos a favor. Puntos en contra. Primer punto en contra, menor trabajo de glúteos e isquiotibiales. Menos funcional en términos de movilidad.
y la enorme tentación de querer cargar más por la facilidad del movimiento. Puntos en contra. Sentadilla paralela. La sentadilla paralela se considera una sentadilla segura, segura para las personas con rodillas sanas. Aumentan las fuerzas de carga a nivel ligamentoso, a nivel tendinoso y a nivel cartilaginoso. Aumentan esas fuerzas de carga. Pero para rodillas sanas no hay una relación ejecución-lesión. Entonces, al no haber una relación causal entre la ejecución de la sentadilla paralela y las lesiones, no se puede concluir que sea lesiva. Es un ejercicio considerado saludable en rodillas sanas y con una ejecución correcta, claramente, ¿no? Y la ventaja que tiene es que no solo va a trabajar el cuádriceps en gran poder, sino también va a trabajar el glúteo y los isquiotibiales con una gran cantidad de fuerza debido al ángulo de inclinación del tronco. De tal manera que la sentadilla paralela me permite un excelente trabajo para glúteos e isquiotibiales, un excelente trabajo para el cuádriceps, una excelente movilidad de tobillo, de cadera, y por lo tanto resulta absolutamente funcional en sujetos con rodillas sanas. Y luego tenemos el full squat, que es la sentadilla profunda, que es cuando rompes la paralela y llevas la cadera abajo de la paralela. Y el full squat resulta generar mayores niveles de tensión, porque debido a que en la posición máxima de flexión los ligamentos están tensos al máximo, ¿sí? Se han desplazado los meniscos en su mayor recorrido en la articulación femorotibial. Sin duda alguna que el tendón rotuliano está soportando grandes fuerzas, ¿sí?, en esa posición máxima. La rodilla alcanza su máximo nivel de rotación también, hay que decirlo. Pero no hay evidencia científica que muestre una relación causal entre sentadilla profunda y lesiones. No hay una evidencia concluyente que provoque lesiones este tipo de sentadilla. Por lo tanto, al no haber evidencia científica que concluya que un full squat lesiona rodillas, podemos concluir entonces que es un ejercicio ciertamente seguro. Ahora bien, seguro en la medida que haya una buena técnica. Seguro en la medida que haya una buena dosis carga, es decir, que esté planificada la ejecución en términos de carga, repeticiones, series, frecuencia semanal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo fallar a 90, primera imagen, que fallar en full. Cuando vos fallás en posición de máxima tensión, imagínate, estás en posición full, en posición de máxima flexión, los ligamentos están estirados al máximo, la estructura del fémur y la tibia está poco soportada, digamos, poco anclada, y eso está aguantándose por los meniscos. El tendón rotuliano está aguantando demasiada fuerza. Imagínense, este sería la rodilla, vos estás así, y entonces cualquier movimiento en falso puede romper la articulación porque los tejidos están soportando máxima carga. Y si la carga supera la capacidad de recuperación del tejido, se produce una lesión. Entonces, si bien es cierto, no hay una relación causal entre el full squat y las lesiones de rodilla, y entonces no se puede decir que las sentadillas profundas lesionan la rodilla, porque no es así, no se puede decir eso. Lo que sí sabemos que es una posición donde vos, si llegas a fallar, estás vulnerable, y la repetición constante de este movimiento, mal dosificado, puede generar un desgaste prematuro en las estructuras osteoligamentosas y osteocartilaginosas de la articulación de la rodilla. Entonces, no hay sentadillas profundas, no hay, perdón, sentadillas prohibidas, no hay sentadillas prohibidas, son todas válidas, depende de la condición del alumno. Todas tienen su pro y su contra. Uno podría decir, bueno, la sentadilla profunda, ¿qué tiene de pro? Y tiene máxima generación de fuerza, por su componente de gran estiramiento, una gran tensión mecánica, lo cual induce mayores niveles de hipertrofia. Se expresa a la máxima amplitud articular la movilidad de la rodilla, del tobillo y de la cadera, lo cual es fundamental para mantener sanas las articulaciones. O sea que el full squat es altamente funcional. Ahora bien, tiene que haber condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Y que vengas de fábrica diseñado con una cadera para hacerlo. Primera condición. Y segunda condición, que tengas buena movilidad de tobillo,
que tengas buena fuerza en el aparato extensor, que tengas las rodillas sanas, que la ejecución sea la correcta y que el profe planifique bien las cargas. O sea, son muchos los componentes para decir que un ejercicio tiene que ser aplicado de determinada manera. Entonces tenemos 3 grandes sentadillas, todas tienen su pro y su contra. Bueno, ya cerrando algunas cuestiones fundamentales sobre la sentadilla, que es la verdad un mundo, encontramos también sujetos que sufren de sobrecarga lumbar cuando hacen la sentadilla, y cuando un alumno te indica que le duele la espalda baja porque hace la sentadilla, podemos encontrar un primer error, que es el anticipo de la cadera. Son sujetos que usan mucho la cadera cuando hacen la sentadilla, piensan demasiado en su cadera cuando hacen la sentadilla, y eso hace que anticipen los movimientos, lo cual genera dolor de espalda. Suelen tener también falta de movilidad en la columna torácica o dorsal. Suelen tener también poca resistencia en el core, poca movilidad en la cadera. Les puede faltar fuerza en todo el aparato extensor de cadera y rodilla. O sea que los factores por el cual te duele la espalda en squat es infinito, desde mala técnica hasta falta de fuerza en los miembros inferiores, falta de estabilidad en la columna, falta de flexibilidad en la columna torácica. Una de las causas que más detectamos los entrenadores es la falta de movilidad torácica. Entonces sugerimos en las entradas en calor hacer el ejercicio del cat camel, o el gato contento y gato enojado. Tal como lo están viendo en la foto, es la ejecución correcta. El cat camel nos va a poder ayudar a nosotros a movilizar la charnela dorsolumbar, lo cual nos va a permitir, al momento de tomar la barra, movilizarnos a nivel dorsal y no a nivel lumbar. Mucha gente compensa a nivel lumbar justamente porque le falta movilidad a nivel dorsal. Otro gran ejercicio es el maometano. El maometano nos va a dar movilidad escapulohumeral y movilidad torácica. Ejercicio excelente para entrar en calor. Otra propuesta, que es la que ven allí abajo con un bastón, una propuesta de Stuart McGill para la movilidad torácica y para la movilidad escapulohumeral. Un gran ejercicio, muy bueno para entrar en calor y soltar las coyunturas antes de hacer peso muerto, sentadilla, press militar, press de banca. Ahí vamos viendo esta idea, ¿no? En la entrada en calor primero deberíamos hacer trabajos de soltura, de movilidad. Ahí vemos en posición básicamente de rock back unos molinos. Ese trabajo de molino nos va a dar movilidad en la cadera y nos va a dar movilidad en el hombro y la columna torácica, lugares fundamentales para el peso muerto, para la sentadilla. O un trabajo de extensión, como vimos en el peso muerto, el video del peso muerto, la importancia de las extensiones dorsales con un foam roller para la movilidad torácica. Es decir, que en la entrada en calor hay que generar movilidad de tobillo, movilidad de cadera, movilidad de columna torácica, como requisitos obligatorios para poder ejecutar estos grandes ejercicios de fuerza. Y bueno, entonces, ¿cómo ejecutar un squat? Pie separado a la altura de hombros o ancho de caderas. Ya vamos a ver una foto que nos grafique la cuestión. Pies ligeramente mirando hacia afuera, pies completamente apoyados contra el suelo. Parece algo insólito, pero bueno, hay mucha gente que no apoya bien todo el pie contra el suelo. Pelvis en posición natural, ¿no? O sea, no hay que ni meter ni sacar cola, la pelvis tiene que estar natural, en posición neutra, y debemos siempre mirar al frente, y es simplemente bajar, nada de llevar la cola hacia atrás, nada de hacer nada raro, simplemente bajar, descender en una misma línea sin anticipar cadera o tronco. Es muy común ver gente hacer la sentadilla que saca cola para hacer la sentadilla, o tira el tronco para adelante para hacer la sentadilla. No, se toma la barra firme y se desciende, simplemente. Ahora vamos a analizar la cuestión. La postura inicial entonces, o ancho de hombro, o sea, en la misma línea de hombro, si ustedes miran los hombros, cae el pie en la misma línea del hombro, o ancho de caderas, si ustedes miran, los pies están por fuera de la cadera, ancho de caderas. Entonces, o es ancho de caderas, o es en la misma línea de hombros. Y la otra idea es que la barra o la pesa tiene que caer en la mitad, la carga tiene que caer en la mitad del pie, lo que implica descender simplemente. Como tomas la barra, con todos los ejes alineados, con la columna bien pretensada, con las escápulas bien ajustadas, con la fuerza de los miembros inferiores para superar la inercia
del movimiento que genera la carga que va en la misma línea de la gravedad, ni más ni menos, soportando esa carga, con la fuerza de piernas y la resistencia del core, la pesa cae al medio del pie. Esa sería la idea. Mucha gente lleva la pesa hacia atrás, hacia los talones, y mucha gente lleva la pesa hacia adelante, hacia la punta de los pies. Bueno, y eso es lo que termina generando dolor de espalda o dolor de rodilla. Que llevan la pesa hacia adelante, ¡pum! Dolor de rodilla, o hacia atrás, dolor de espalda, dolor de rodilla. Entonces, no es lo ideal, hay que caer en la mitad del pie. ¿Cómo se aprende esto? Ejecutándolo y haciendo 1000 ciclos del ejercicio hasta que salga. ¿Cómo ubicar la barra? En el back squat, fundamental, los brazos bien cerca de los hombros, las escápulas bien juntas, la barra arriba de la espina de la escápula, acá tenemos una espina, bueno, la barra tiene que estar arriba de esa espina, entonces, la barra situada arriba de esa espina, o ligeramente por debajo, puede estar arriba o debajo de la espina, las escápulas bien juntas y las manos bien cercanas a los hombros, a los efectos de generar una base sólida, esa base sólida con la columna torácica extendida, la mirada al frente, el cuello alargado, todo el core haciendo el bracing, se llama, nos va a permitir una base sólida que le va a permitir a las piernas generar fuerza. Es fundamental tomar la barra con fuerza, con poder del rack, porque si entramos al rack muy débiles, el rack es esa jaula de fuerza que ven allí, si entramos al rack muy débiles, con las escápulas despegadas, los hombros abajo, la barra a la altura del cuello, te va a doler el cuello, la espalda, cualquier lado, y la espalda va a empezar a temblar porque la base va a empezar a temblar y las piernas no van a poder generar la fuerza para ejecutar la sentadilla. Entonces hay que entrar sólido al rack para poder sacar la barra. Y tenemos finalmente el front squat. Nosotros abogamos por el front squat con brazo cruzado. Este front squat con codo arriba y rotación externa y muñeca, el estilo envión se le llama, es un front squat muy difícil. La verdad que tenemos que filmar otro video entero para poder hablar del front squat del envión. Entonces preferimos mostrarle el que más usamos en el fitness, que es con los brazos cruzados. Y básicamente la barra se ubica en el hombro, bien cerca del cuello. ¿Y qué diferencia hay entre el front squat y el back squat? Bueno, el back squat genera mayor carga compresiva en la columna. O sea que vos para hacer un back squat necesitas más fuerza en la espalda. Y genera un mayor trabajo en los glúteos y los isquiotibiales. El back squat me genera un mayor trabajo en glúteos e isquiotibiales. Mientras que un front squat me genera menos carga en la columna, pero menos trabajo en glúteos e isquiotibiales. Ventaja del back squat, mayor poder, mayor posibilidad de carga, mayor trabajo de glúteos e isquiotibiales. Ventajas del front, mayor trabajo de cuádriceps y menos carga en la columna. Desventaja del back, mayor carga en la columna, mayor compresión en la columna. Ventaja del front, desventaja del front, menor posibilidad de sobrecarga. O sea, mientras el front squat me permite menos carga, el back squat me permite más carga. Mientras el back squat me comprime la espalda, el front squat me descomprime la espalda. Mientras el back squat me trabaja más los glúteos y los isquiotibiales, el front squat me trabaja más el cuádriceps. O sea que son dos modelos similares con dos posicionamientos de carga que modifican toda la cinemática del ejercicio, toda la biomecánica del ejercicio, y bueno, impacta de manera distinta. Esta ha sido la sentadilla, entonces hemos visto que la sentadilla 90, la sentadilla paralela y la sentadilla profunda son tres formas de ejecutar un modelo tradicional, un patrón de movimiento, que no podemos hablar de que todas las sentadillas son profundas, porque hay sujetos que van a tener limitada por su configuración ósea la sentadilla profunda, hay sujetos que le va a costar ejecutar la sentadilla a diferentes niveles debido a su relación tronco-pierna. Acabamos de ver que para poder hacer una muy buena sentadilla se necesita movilidad en los tobillos, movilidad en la cadera, movilidad en la columna torácica, se necesita una gran resistencia en la zona media, una gran fuerza en el aparato extensor,
Acabamos de ver inclusive que para ejecutar la sentadilla va a ser clave, va a ser fundamental la conciencia del cuerpo durante todo el movimiento. O sea que para mejorarla la única forma de aprender a hacer sentadillas es haciendo sentadillas. Así de simple. Y también vimos y analizamos el famoso mito de que las rodillas no deben pasar la punta de los pies, y acabamos de estudiar que sí pasan la punta de los pies, es natural que pasen la punta de los pies, y eso va a ser clave para mantener sana la espalda baja y las caderas. Así que bueno, esta ha sido la base de la sentadilla. En el próximo micro vamos a analizar las variantes que hay de sentadillas y otros ejercicios de musculación del tren inferior.